Buenísimas. Recontra buenísimas. Deliciosas, soleadas mañanas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellas personas queriendo conectarse. Hoy es martes 8 de abril. Estamos en el cuarto mes y estamos a 8. El programa es el número 727. Fue un buen avión de la Boeing 727. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decirles. A ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por sus manifestaciones de aprecio, salud y bienestar para conmigo. Gracias. Gracias. Estamos con el libro del licenciado Enric Corbera, un señor que nació en Cataluña. No, él es catalán, entonces nació, en alguna parte. Se llama La biodescodificación, en su entrega número 29. El libro más largo que yo haya cometido. Y me tiene feliz con lo que ustedes van a escuchar ahora. Principiemos por lo que él dice acerca de los gemelos. Los gemelos son un par de músculos que tenemos en la pantorrilla. No. La hipótesis alrededor de los gemelos es que tenemos que darnos prisa en hacer niños. Y para ganar tiempo vamos a hacer 2 niños en lugar de 1. Tener gemelos puede ser un conflicto de pérdida de un niño. ¿Cómo les parece? Los niños que mueren en la infancia representan para la madre un conflicto que no puede sobrepasar. Y tener gemelos significa tener la ocasión de hacer más niños, además del que ha muerto y reproducirnos. Pienso que en el pasado ha habido muchas muertes en la infancia, muchos abortos también, muchas veces decididos porque eran lo más razonable. Es un conflicto mental por la madre o ambos porque para ellos era lo más razonable. Pero biológicamente no aceptado por la madre. Nunca se me había ocurrido pensar, pero para eso está Corbera. Hacer gemelos es la oportunidad de reparar estas muertes. Cuando interrogamos a comadronas o ginecólogos descubrimos que tener gemelos es mucho más frecuente de lo que creemos. Solo que los gemelos raramente llegan a término. Lo cierto es que cuando una mujer embarazada en los primeros meses pierde sangre, puede corresponder a la pérdida de uno de los embriones. Esto pasa mucho más a menudo de lo que creemos. ¿Qué es un edema? Cuando hay mucho edema en las piernas o en los brazos, puede significar una fase de resolución de conflicto anterior o bien ligado a la concepción en sí misma, y en esta resolución hay la noción de pierdo todas mis referencias. Pierdo todas mis referencias. Me parece extraño eso, pero ya que lo dice, aquí falta una comilla. Cuando el cuerpo pierde sus referencias, fabrica las referencias que conoce muy bien, retiene agua. Qué interesante. Hemorragia. La hemorragia está ligada a la noción de sangre y la sangre está asociada a la familia. La sangre es lo que reúne, lo que crea los lazos familiares. Y las hemorragias van a implicar un conflicto con relación a la familia. Como es sangre que sale al exterior, lo que hay que cuestionarse es: ¿a quién quiero eliminar de mi familia? ¿Quién está ahí de más? La unión entre estas dos personas me agrede. Yo quiero eliminar esta unión. Esto sobre todo cuando hay coágulos de sangre. Observen qué significado. Me parece lógico entre las cosas. Anemia. En este problema hay la noción de no quiero molestar a los otros, quitarles la vida, quitarles oxígeno. Puede ser una manera de quitarse para dejarle al niño más oxígeno.
Esta anemia puede existir en un cuadro familiar bastante conflictivo y en la biodescodificación sería: no tengo derecho a combatir. Para sobrevivir no tengo que combatir, porque el oxígeno es lo que llevará la fuerza a los músculos. Es como si nos impidiéramos tener fuerza, resistir. Hay unos parámetros normales de anemia durante el embarazo y las diferencias culturales seguro que influyen. En Francia, el embarazo está completamente sistematizado, ¿sabían ustedes? Aparte de algunas mujeres que resisten, la sanidad pública ejerce mucha presión y al mínimo inconveniente ya está dentro del sistema médico, sin alternativas. Esto es muy grave. ¿Por qué? Le dan cero opción a la mujer. Uno de los sentidos que le damos es que cuando el embarazo está totalmente medicalizado, la madre no puede dedicarse tanto a la fusión con el niño, como si el niño perteneciera ya al cuerpo médico, como si fuera un objeto exterior. Recuerden que estuve insistiendo. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, recuerden que estuve insistiendo en la noción de fusión tan importante entre la madre y el bebé. Es una simbiosis. El bebé no le da mucho a la madre, pero dentro de 9 meses. Hemorroides conciernen a las venas que se encuentran alrededor del ano. Las venas son los vasos que transportan la sangre impura, llena de gas carbónico. Las causas más comunes de las hemorroides son hacer mucho esfuerzo al defecar, permanecer sentado por largos periodos y el embarazo. Las hemorroides, recuerden ese artículo, las hemorroides, y se me hicieron, se presentan sobre el esfínter, es que se me pasó. Las hemorroides internas se presentan sobre el esfínter anal y las externas más abajo, por fuera del conducto anal. Entonces las hemorroides funcionan un poco como las varices, la vena varice. La biodescodificación de las varices es: no quiero remover las cosas de mi historia familiar. No quiero remover las cosas de mi historia familiar, y aparecen las redes esas de las varices. Porque estamos hablando de sangre. Esta localización alrededor del ano nos lleva hacia la noción de identidad. Poco a poco el niño llega con su genoma, con su patrimonio genético diferente del de la madre. Pero, aunque haya una fusión importante, se está poniendo en su lugar, colocando una identidad propia. La madre puede tener la sensación de no tener lugar. Puede haber una confusión entre la identidad de su niño y la suya propia. El conflicto que puede estar ligado a estas hemorroides es: ¿quién soy yo? ¿Cuál va a ser mi lugar en esta familia? Dios. Imaginaros que una madre que hasta ahora solo era una esposa va a tener un lugar de madre. ¿Y cuál va a ser su identidad? ¿Seguirá siendo la esposa de su marido o se volverá la madre de su hijo? Escuchen ese dilema. ¿Seguirá siendo la esposa de su marido o se volverá la madre de su hijo? Sabiendo que cuando se producen las hemorroides está en fase de reparación. Están estos conflictos y también el doy un lugar a esta nueva identidad con el bebé y el estado de ser madre. Y al mismo tiempo voy a drenar todas sus suciedades que hay en la familia. Descalcificación. Perdió el año. No tiene calificaciones. No. Es calcificación. Sí. Se trata de los huesos. Vamos a buscar pistas alrededor de ¿para qué sirve? Impotencia, culpabilidad. ¿Y eso daña los huesos? Incompatibilidad sanguínea. El conflicto es: quiero proteger a este niño de una familia tóxica, mortífera. Me gustaría que mi niño no perteneciera a esta familia, y entonces tengo incompatibilidad sanguínea con mi niño. Hipertensión arterial. El conflicto es: resisto para defenderme, he de pelearme, he de proteger a mi familia, he de proteger a mi bebé. Y me da hipertensión.
He tenido el caso de una paciente embarazada que tenía hipertensión y su marido no quería este hijo, quería que abortara. Ella quería guardar este niño, pero se sentía insegura, tenía que pelear por el niño. Es la madre la que se siente agredida, puede sentir que su niño corre peligro, pero cuando el niño corre peligro, ella también lo corre. Y puede durar toda la vida, aunque el niño llegue a tener 50 años. El cordón umbilical. Cuando hay una vuelta de cordón umbilical, una biodescodificación sería, hay que sacrificar al niño para que la pareja continúe. Se enreda en su cordón. Es muy extraño, pero muy corriente, esta noción de sacrificar al niño para que perdure la pareja. Recordar que estamos siempre en la biología, la primera necesidad de perpetuar la especie. El niño no es capaz de asegurar la supervivencia de la especie, es la pareja. Hay una memoria arcaica biológica muy antigua que hace que es mejor salvar a la pareja que al niño. Esta es la pista que hay que buscar cuando el niño tiene una vuelta de cordón. Es una mujer que su marido está trabajando en Alemania y hay unas inundaciones y dan por perdido a su marido. El resentir es, tengo miedo de que mi marido haya muerto ahogado. El niño nace con 2 vueltas de cordón casi ahogado. Para el inconsciente es como si mi marido no está, hay que sacrificar al niño para que viva el marido. Qué cosa tan interesante. Cuando decimos, todo esto es subconsciente, ¿eh? Cuando decimos que hay que sacrificar al niño para que la pareja perdure, si se trata de la madre la que viene a consulta, es importante que la persona tenga claro que no se trata de una decisión, es un proceso completamente inconsciente y se inscribe en una historia familiar. Es la ocasión de encontrar esta información familiar y evitar que la persona se sienta culpable. ¿Qué? Placenta previa. Es cuando la placenta está colocada en el cuello del útero y el feto no puede salir. ¿Qué tan tramposa? La placenta previa es una condición del embarazo que consiste en que la placenta se implanta en la parte inferior del útero, obstruyendo parcial o totalmente la salida cervical hacia la vagina o canal de parto. Aquí aparece la noción de violación, como si tuviera que proteger al niño de una violación o como si tuviera que proteger al niño del padre o de una agresión. Protegemos al niño en este lugar para que no sea agredido. Podría ser el caso de mujeres que durante el embarazo no les apetece mucho tener relaciones sexuales y el marido sí. Entonces se sienten un poco agredidas. Yo pues, que no me puedo dormir. Yo. Desprendimiento de placenta. El conflicto sería, tengo miedo de ser tóxica y hacer daño a mi bebé. El desprendimiento prematuro de la placenta es la separación del órgano que alimenta al feto del sitio de implantación uterina antes de dar a luz. En relación a todos los síntomas que hemos tratado, cuando hablemos con la madre y ésta exprese lo que ella siente, vais a permitir que tome conciencia de lo que está pasando. Quizá no sea suficientemente eficaz porque se trata de una historia muy antigua, porque no hay que olvidar que la mujer embarazada está ligada a su madre embarazada, a su abuela embarazada y con toda la línea femenina de su familia. Cada vez que ella pueda expresar sus miedos, le va a ir mejor. Es interesante también hacer dibujar a la madre su vientre y el niño que lleva, y lo hace con los ojos cerrados, por ejemplo. Y luego se le puede decir, esto tendría que ser así, esto así. Y luego puede hacer un dibujo de sanación, esta vez con los ojos abiertos, como le gustaría que fuera y como debería ser. Y hay ciertas cosas que se alinean en su interior. Cáncer de placenta, muy primera vez. Se multiplican las células de la placenta. El sentido es que ha habido antes placentas que no eran suficientemente ricas. En este momento hace falta que esta placenta pueda nutrir al niño. El resentir podría ser, tengo miedo de no poder culminar mi embarazo. Cariocarcinoma.
Es una forma de cáncer de crecimiento rápido que ocurre en el útero o matriz de una mujer. Las células anormales empiezan en el tejido que normalmente se convertiría en placenta, el órgano que se desarrolla durante el embarazo para alimentar al feto. El cariocarcinoma es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional. Trofoblástica. Muy bien. Hay otra cosa que no está relacionada directamente con los síntomas del embarazo que está muy ligado a la madre. En cuanto el bebé nace y tiene ictericia, lo relacionamos con tengo miedo que mi leche no sea suficientemente buena para mi niño. Es como si recargáramos al máximo esta leche, tanto que este niño no está todavía preparado para tomarla porque su hígado no está todavía al punto. Cuando le damos seguridad a la madre en relación a su leche y además en cuanto a la inteligencia de su leche, algo se resuelve. Cuando hablo de inteligencia de la leche me refiero a que esta leche no será igual de una toma a la otra. Toxoplasmosis es una infección producida por el parásito Toxoplasma gondii. Muy gondii. La toxoplasmosis se encuentra en los seres humanos de todo el mundo y en muchas especies de animales y de aves. Los gatos son el huésped definitivo del parásito. Los gatos, huyo de gatos, huyan de los gatos. Esta es una de las varias enfermedades que transportan. Entonces, la toxoplasmosis se encuentra en los seres humanos de todo el mundo y en muchas especies de animales y de aves. Los gatos son el huésped definitivo del parásito. La infección también se puede pasar de una madre infectada a su bebé a través de la placenta. El mismo nombre indica la noción de toxicidad. Vamos a ir buscando algo de la madre que ella resienta como tóxico para el niño, no forzosamente sobre el plan biológico, el alimento que ella va a dar. Tóxico más bien a nivel de su emoción, emociones que ha podido vivir, que ha podido pensar que pueda ser tóxico para el niño. La idea es que cada síntoma tiene un sentido y la toxoplasmosis no es solo un parásito que hemos pillado. Esta noción de parásito puede ser interesante. El cerebro y su biología. El cerebro, nos bajamos al otro lado. Pesa 1,3 kilos de un volumen de 1500 centímetros cúbicos. Está constituido por 100.000 millones de neuronas, igual que el número de galaxias. Lo que más importa es la calidad de ellas y sus conexiones. La calidad y sus conexiones. Algunos científicos atestiguan que el cerebro no envejece nunca, aunque vayan muriendo muchos millones de neuronas. Lo importante es la calidad de sus conexiones. Perdemos neuronas cuando estamos en estrés y cuando estamos en fase curativa. La glia tiene la función de fagocitar. Busquen qué es fagocitar. Fago. Y eliminar las neuronas que mueren. Pesa el 2% del peso total corporal y consume el 20% de la energía. Esto siempre en condiciones normales. Si tocamos la cabeza de alguien que tiene poco pelo, la tiene muy caliente. Poco pelo. Las conexiones de las neuronas son infinitas. Permanentemente estas conexiones se hacen y se deshacen. Mueren cada día varios millares. En fase de estrés mueren millares de neuronas. Y lo más importante, muchas conexiones se deshacen. En fase de curación, mueren miles de neuronas y sus conexiones. Esto hace que el conflicto no se repita. La función biológica que apareció ya no tiene sentido. Una nota importante. Las neuronas son las únicas células que no se reproducen en el cuerpo humano. Estudio del Dr. Dispenza. Activación de neuronas. El Dr. Dispenza, con Z,
En una conferencia enseñó con imágenes cómo funcionaban las conexiones neuronales. Cuando una persona habla repetidamente de un tema negativo, hay una serie de neuronas que se comunican entre ellas. El doctor le da otra perspectiva, le hace utilizar otras palabras y automáticamente otra neurona empieza a alargar sus dendritas para conectarse con estas neuronas. Dendritas, unos hilitos que se comunican entre ellas. Se crea un nuevo circuito neuronal, por lo tanto cambia, ya que el cerebro solo capta el lenguaje simbólico. Hay personas que hablan todo el día negativamente, yo no sirvo, yo no soy fea. Por favor, cambien de actitud. Santiago Román y Cajal dijo, todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Da Vinci Barrera. En una entrevista con el cirujano Mario Alonso Puig, el doctor Puig, comentó que se ha demostrado que un minuto entreteniendo un pensamiento negativo deja el sistema inmunológico en una situación delicada durante 6 horas. ¿Cómo les parece? Hablar groserías, insultar, blasfemar. El doctor Puig también decía en la entrevista que antes esto se interpretaba como una metáfora y ahora saben que es una realidad. Habla mucho de la plasticidad neuronal y comenta que la velocidad se puede cambiar y comenta con qué velocidad se puede cambiar una perspectiva y por lo tanto cambiar la emoción o el sentimiento en relación a una situación. Si tienes rabia, mírate al espejo inmediatamente. Mira, mantén un espejo en el bolsillo o amarrado con una cuerdita y lo llevas arrastrando. En biodescodificación te encontrarás con gente que dice que es muy difícil cambiar. Yo creo que es lo más fácil que hay, pero el problema es que no se quiere cambiar. Nuestra capacidad de cambiar, la capacidad de plasticidad neuronal, es extraordinaria. ¿Quién no quiere cambiar? Una persona racional, una persona que vive en el cerebro izquierdo, que todo lo cuestiona, que todo lo pregunta, generalmente esposa. El otro día mostraban en un documental el entrenamiento de los astronautas para ir a Marte. A los científicos les preocupaba cómo les afectaría la parte neuronal y uno dijo, la plasticidad neuronal de un ser humano es tal que no le vemos fin. Por lo tanto, el mejor recurso que tiene el ser humano es que se pueda adaptar a cualquier medio, a cualquier espacio y a cualquier situación. En una entrevista a Rita Levi Montalcini, busquen Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina en 1984, busquen Premio Nobel de Medicina en 1984, ¿lo encuentran? Claro. Dijo, mi cerebro con casi 100 años es mejor que cuando era joven. Mucho mejor. En una entrevista la doctora Rita Levi decía, tengo 100 años, me tienen que ayudar a subir al estrado, quizás no veo bien, pero mi cerebro funciona mejor que cuando tenía 20 años. Y lo digo yo que tengo cerca de 45 menos que. Por lo tanto, lo de las degeneraciones mentales, los problemas de memoria, quizás se deban a la baja utilización de nuestros recursos. La baja utilización del cerebro produce el Parkinson. Bueno, la otra, esa gringa. ¿Por qué? Porque lo que no se usa se atrofia. Por eso. Mínimo hagan crucigramas o jueguen solitario, pero no se queden sin hacer nada un día entero viendo televisión. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, dijo, levantarme cada día con la emoción de que voy a hacer algo. Y yo pongo los pies en la baldosa fría y no, ¿verdad? Y bendigo el día y me bendigo por estar vivo. Y digo, en 2 horas voy a hacer el programa. A mí me emociona este programa me mantiene vivo.
Vivimos una realidad subjetiva, simbólica, haciendo algo que hace el cerebro, que es proyectarse hacia el exterior. Por lo tanto, en el cerebro hemos aprendido a oír, interpretar, a ver, a hablar, a vivir de cierta manera. Y todo está hecho en estas asambleas neuronales. Como biodescodificadores, este es nuestro gran trabajo. Si nuestro cliente es capaz de poder ver otra perspectiva a una situación y de resentirla en su cuerpo, el cerebro hace el resto. Pero por esto hay una frase que utilizo mucho que es, nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos curamos inconscientemente. La voy a repetir. Nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos curamos inconscientemente. Solamente procesamos conscientemente un 10% de la información. El otro 90% restante lo cuida el inconsciente biológico. Por esto, cuando vemos, oímos ciertas cosas, nos podemos sentir incómodos y conscientemente no sabemos por qué. ¡Qué bien! Algo que recomiendo a quien quiera dedicarse a la biodescodificación es entrenarse a escuchar a su cuerpo. Y entrenar a las personas a que escuchen su cuerpo. Yo las arrimo así. Son sistemas. Porque el inconsciente biológico nos cuida y da los síntomas que podemos interpretar. El cerebro y la biodescodificación. El cerebro es una interfase entre la psique y el cuerpo, la tríada biológica. Una persona puede somatizar como una enfermedad mental, como una patología del cerebro o propiamente en el cuerpo. El que lo haga de una u otra manera, aunque hay varias teorías, según mi experiencia, el hecho de que una enfermedad sea mental u orgánica depende de la masa conflictiva en que la persona esté viviendo la situación. Si esta masa es muy grande, es como si el cerebro interpretase que podría dañar el cuerpo, tanto que se destruiría. Por lo tanto, le da una salida mental, aérea, material e inmaterial. Observamos cosas materiales que se van a convertir en emociones, en pensamientos y estos en deseos. Sueños que el cerebro va a concretar. El cerebro gestiona nuestro estrés mediante el inconsciente biológico. Ello nos permite vivir como si nada pasase. Solamente soy consciente del 10% de la información que recibo. El cerebro dirige un conflicto, emoción, hacia el área psíquica, enfermedades mentales, hacia el cuerpo, enfermedades orgánicas, o hacia él mismo. El cerebro y la necesidad. El cerebro utiliza el impacto biológico, no como algo negativo, sino como una necesidad con la cual el organismo puede dar utilidad a programas especiales y de urgencia previstos para estas circunstancias. Es como una prueba de calificación. Esta es una observación de Hammer con la que estoy completamente de acuerdo. Nosotros tenemos una serie de programas biológicos. El cerebro, para poder activar, necesita conflictos. Luego está como los gestionamos emocionalmente. Es como si el cerebro necesitara estos impactos diarios para activar sus recursos mentales. Es como aprender a madurar nuestras capacidades intelectuales o mentales. Cuando el cerebro no puede solucionar el conflicto biológico, utiliza una variante, la congelación del individuo, en su momento evolutivo mediante la enfermedad mental. Los llamamos constelaciones esquizofrénicas. Los síntomas psíquicos se expresan ante dos o más conflictos activos, por ejemplo, excepto la depresión. Las constelaciones esquizofrénicas son como lo llamaba Hammer, no quiere decir que la persona sea esquizofrénica. De hecho, a nivel mental, una constelación esquizoide es que en el córtex puede haber varios interruptores que están como balanceados entre ellos. Tocar uno significa generar un problema orgánico. Por ejemplo, para biodescodificar a un paciente con una patología bipolar, lo que hago yo personalmente es como si descodificara a dos personas a la vez. Siempre hay una identidad secuestrada. Busco la identidad que se manifiesta y la secuestrada. Cuando las tengo definidas, siempre hay un conflicto territorial y temas frontales de miedo. De alguna forma, lo que hago es integrar a dos personalidades que no se conocen. Solo una pequeña precisión. Cuando hay una constelación, hay un bloqueo.
La carga emocional de un hemisferio es equivalente a la carga emocional del otro. No hay enfermedad orgánica, hay bloqueo. Algunos traumas que no se somatizan, se quedan en el cerebro. Según cómo se ve el conflicto, muchas personas, en este caso, son muy mentales. Ejemplos de la tríada biológica, un caso de desvalorización, psíquico, depresión, megalomanía, malestar, cerebro, patología del relé cerebral del hueso, músculo, entre otros, cuerpo, hueso. En el caso de un seno, por ejemplo, miedo a perderlo, psíquico, vacío existencial, el cerebro relé en el cerebro. La conexión anterior no tiene que ser borrada, simplemente se da otra opción. La forma en la que hemos vivido la experiencia sí que puede ser borrada. La biodescodificación va más allá, buscaría un recurso y haría un anclaje diferente. Es lo que la diferencia de la psicología. Fantástico. Extraordinario. Ilustrador. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles, la biodescodificación 30. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Ayer en el programa se me olvidó decir, y no se les olvide reír. Este era el que debía, el otro viene ahora. No se les olvide hacer el balance del día o de la semana o de la vida, cualquier día. Y si algo encuentran mal puesto, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídalo. Y si es contigo, perdónalo, amo, agradezco, olvídalo, duerme. Y nos vamos hasta mañana. Y no se les olvide reír. Por nada, pero por nada del mundo.